también nos escribe un oyente y nos dice Humberto nos dice, ustedes trataron ayer un tema muy importante relacionado con el impuesto predial rural. Qué bueno sería que ustedes nos informaran qué pasó con este tema y si se estableció el mecanismo adecuado para valorizar los predios para cobrar dicho impuesto. Agradecería que retomaran este tema para conocer al respecto, nos escribe Humberto. Y es que ayer al mediodía aquí en Mañanas Blue estuvimos hablando sobre particularmente el caso de Soacha, en donde había un movimiento que se llama Soacha está berraca, por cuenta de los errores que hubo en esa actualización catastral, y sabemos que esto no solo ha pasado en Soacha, tenemos Cundinamarca, tenemos Valle del Cauca, desde Villavicencio nos escribieron. ¿Con quién vamos a hablar para seguir con ese tema, Diana? Porque finalmente sí nos están escribiendo los oyentes que están preocupados porque tal vez pueden estar dentro de esos a los que les subió significativamente el impuesto predial. Sí, Camila, pues todo el mundo está escribiendo y está pendiente de ese tema básicamente porque ya están entrando muchos en Soacha, por ejemplo, a cobros jurídicos y a embargos, precisamente porque no tienen con qué pagar el impuesto predial. Ayer contábamos que la Superintendencia de Notariado y Registro había fallado en contra del municipio de Soacha y de Catastro Avanza SAS, que es la empresa encargada de hacer esta actualización catastral y que fue creada precisamente por la alcaldía de Juan Carlos Saldarriaga. Lo que dice la superintendencia, Camila, es que le impone una multa de 712 millones de pesos al municipio de Soacha y de 534 millones a Catastro Avanza SAS por las irregularidades que se cometieron en esa actualización catastral. Acuérdese usted que hace unas semanas nosotros denunciamos acá que la actualización catastral en Cundinamarca había sido fallida, habían tenido muchos errores y la misma empresa la que hace la actualización de 25 municipios de Cundinamarca a la que hace la actualización catastral en Soacha. Lo que dice la superintendencia, Camila, y escuchen bien oyentes, porque lo que habla la superintendencia es que definitivamente no se aplicó las metodologías estándares y procedimientos técnicos definidos por el IGAC en el manual de procedimiento de la formación catastral y actualización de la formación catastral. ¿Qué dice entonces la superintendencia? Esto no se hizo bien, no se hizo como el IGAC lo hace, porque acuérdese usted que el IGAC es el que hace siempre las actualizaciones a nivel nacional. Él es como el papá de las actualizaciones catastrales. ¿Qué pasa en este caso? Que de acuerdo a la ley, de acuerdo al marco legal y al decreto 3958 de 2019, pueden existir operadores catastrales que realicen esta actualización en virtud del desarrollo del catastro multipropósito. Entonces, en virtud de esto, lo que hace cada municipio o cada departamento que considere que puede tener un operador es crearse como operador, formarse como operador, contratar una empresa para hacer la actualización catastral, y esto fue lo que pasó en Soacha. Y aunque para muchos esa cifra de los 712 millones y de los 534 millones es una cifra casi que irrisoria, pues la cifra frente a ese monto del contrato que se falló se convierte en el primer paso, Camila, para algunos, para que esas resoluciones que expidieron y que dieron lugar al cobro que aumentó entre el 500 y el 5.000% en muchos municipios, no solo de Cundinamarca, sino de Soacha y del departamento del Valle, pues que se reconsideren estas resoluciones y no se le cobre tanto a la gente. Entonces, lo que dice la gente y lo que espera, por ejemplo, la gente de Soacha está berraca, que son los que han estado detrás de todo esto y que lograron este fallo, es que ojalá como estamos en manos del IGAC, el IGAC lo que haga es inhabilitar de pronto a los operadores que estén haciendo mal esta tarea. Eso pues es permítame, como... Diana, precisamente por eso que usted está diciendo, déjeme saludar en estos momentos que está ya conectado con nosotros en la línea, según entiendo, el doctor Gustavo Adolfo Marulanda, director del IGAC, del Instituto Agustín Codazzi. Doctor Marulanda, bienvenido y mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Doctor Marulanda. Doctor Marulanda. ¿Me escucha? Ahí lo oigo de lejos, ahí lo oigo de lejos. Camila, muy buenas tardes a todos, muy buenos días a usted y a su amable audiencia. Doctor Marulanda, desde ayer, incluso ya desde hace algunas semanas, hemos venido hablando nosotros aquí en Mañanas Blue sobre las quejas que tienen algunos colombianos de la actualización catastral y de cómo les actualizaron mal. Y hay gente que les ha subido desde un 500 hasta un 5.000%.
el impuesto predial por cuenta de la actualización que se hizo. Ahorita Diana estaba actualizándonos de la situación y nos decía que desde, por ejemplo, Soacha, este movimiento de Soacha está berraca, están solicitando que hayan unas sanciones a las empresas que realizaron esa actualización catastral de manera equivocada y que es el IGAC el que tiene que dar esa sanción. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la respuesta del IGAC frente a esto? Muchas gracias por la pregunta, Camila, y los comentarios que estaba haciendo Diana. Aquí hay que hacer una precisión importante, y es que el nuevo modelo de gestión catastral tiene, digamos que una filosofía según la cual hay un gestor catastral nacional, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y unos gestores a nivel territorial que se deben habilitar por parte del instituto para transferirle la competencia. Hoy tenemos 45 gestores catastrales a nivel nacional. Esos 45 gestores que tenemos a nivel nacional, básicamente lo que están haciendo es en estos territorios esos procesos que antes le correspondían únicamente al IGAC, a Bogotá, a Cali, a Medellín y a Barranquilla, que eran los gestores delegados o habilitados en su momento. Pero en el nuevo modelo aparece una figura que es muy interesante, que es la Superintendencia de Notariado y Registro, que es la que nos vigila, es la que nos controla, es la que hace la supervisión, vigilancia, inspección, vigilancia y control a todos los procesos que hacemos todos los gestores catastrales, incluyendo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El IGAC, entonces, ¿qué hace? Tiene dos competencias claras. Uno, el definir las normas, las especificaciones técnicas, ser el máximo regulador en materia técnica y tecnológica en materia catastral, pero hacer obviamente la tarea. Hace la tarea hoy en 833 municipios. El resto de los municipios corresponde entonces a gestores catastrales, que son 45, como le anotaba ahora, 43 en pleno funcionamiento, que son los que entonces tienen la tarea en estos territorios. Y esa es la superintendencia a la que le corresponde hacer esta vigilancia, inspección y control. Claro. Doctor Marulanda, yo le agradezco mucho que usted esté en estos micrófonos, porque básicamente la información que tenemos y la que dábamos ayer es que usted tiene razón, la superintendencia es la que resuelve sobre las empresas que están trabajando como operadoras del catastro. Y precisamente la superintendencia resolvió imponerle una multa a Catastro Avanza. Y ayer hablábamos que Catastro Avanza es una empresa creada por la alcaldía de Soacha, y se convirtió en operador catastral. Y esa empresa está conformada el 51% por la alcaldía de Soacha y el 49% por Cityland Analytics SAS. Esa empresa Cityland Analytics SAS es controlada por Data Tools en un 96% y en un 4% por una empresa creada por usted. Usted los acompaña, yo creo, no sé si en el 4%, pero lo que sí sé es que el Data Tools sí tiene el 96%, y usted forma parte de esa empresa que hizo esa actualización catastral, o formó parte en el momento en que se hizo la actualización catastral. Y tal vez ese es el tema, doctor Marulanda, que muchos dicen: ¿cómo es posible que el ahora director del IGAC tenga que vigilar al operador cuando el operador que hizo eso era una empresa que él tenía con la señora Magnolia Moreno Rosso? Yo quiero que escuche usted, por favor, al concejal Giovanni Ramírez, que él hizo un debate muy serio en el Consejo de Soacha, y él habló de ese tema y él dijo quiénes integran esa empresa que hizo la actualización catastral. Lo que hay es un entramado y un negocio. Detrás de esto está el señor Javier Ríos Velilla, los hermanos Óscar Muñoz, Carlos Muñoz, la relación que tienen con Juan Carlos Aldarriaga y un montón de situaciones de control entre una y otra empresa, que al final nos da como resultado, y espero poderlo contar más adelante, que llegamos a una empresa que tiene domicilio en la ciudad de Panamá, denominada Inversiones San Francisco Enterprise S.A., y donde los señores que acabo de mencionar, Javier Ríos, Carlos Muñoz y Óscar Muñoz, tienen participación. Y ese es el entramado que hay allá. Recordemos, Camila y Diana, algo, y a todos los que nos escuchan, recordemos que es que el país adquirió un crédito por 100 millones de dólares para la implementación de los catastros multipropósitos en el terreno. Acá lo que hay es un entramado y un gran negocio. Quien hoy es director del IGAC, el señor Gustavo Marulanda, hasta hace un poco de meses, era uno de los fundadores y directores de la empresa Cityland, que al final es operador del catastro en la ciudad.
Entonces, señor Marulanda, cuenta también el concejal, o nos contaba ayer, cuáles serían esos nexos de la empresa contratada precisamente con el hoy alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga. Donde al momento de la elección de la empresa Cityland, que es una empresa SaaS constituida por tres partes. ¿Quiénes son esas tres partes? El señor Óscar Muñoz, representando a Datatools, la empresa del señor Javier Ríos Velilla, y los señores, el señor Gustavo Marulanda y la señora Magnolia Moreno. Ellos constituyen esa empresa Cityland. Y en ese proceso de selección que hace el municipio de Soacha, en cabeza de Juan Carlos Saldarriaga, se escoge a esta empresa. Lo que encontramos es que anteriormente el señor Carlos Muñoz tuvo nexos comerciales al participar en una misma empresa llamada Ad Multiservicios con el señor Juan Carlos Saldarriaga. Entonces, señor Marulanda, lo que queda en entredicho es como la participación suya dentro de esa empresa, porque usted, y lo hemos dicho acá y lo reiteramos, es una de las personas que más sabe de catastro en el país. Lo que queda en entredicho es como su participación en esa empresa y cómo se contrató esa empresa en Soacha y cómo ahora usted es director del IGAC cuando la superintendencia acaba de sancionar precisamente a una empresa de la que usted hizo parte al momento de la actualización. Esa es como la pepa del asunto, y sobre eso quisiera tener su opinión, doctor Marulanda. Efectivamente, al momento de constitución de una empresa que se llama Cityland, yo hice parte del tema, hice parte, que es muy importante anotar, de esa sociedad. Mi participación tenía que ver precisamente como socio de industria con el 3% de la participación, como usted anota, y como anota creo que el honorable concejal Ramírez. Esa es mi participación dentro de esta sociedad. Entonces, mi participación era netamente desde el componente técnico, eso era lo que yo tenía que hacer, y básicamente por eso me convertí en uno de los funcionarios, un empleado de esa empresa que hacía todo el tema del componente técnico de los procesos de actualización catastral. Es importante anotar que ya no soy miembro de esa sociedad hace ya bastante tiempo. Cuando fui, digamos, vinculado a la administración, obviamente ya no tenía ningún nexo con ellos. Sin embargo, es importante anotar aquí una cosa que tal vez, Diana, es muy importante y que da transparencia en todo este proceso. Y es que efectivamente el IGAC, como le decía anteriormente, no tiene una relación directa con los operadores, con este tipo de operadores, ni con los gestores catastrales, más allá de entregar, digamos, la especificación, las normas técnicas, toda la definición de las características de producto que deben cumplir todos los gestores catastrales, incluyendo el mismo IGAC, al momento de entregar el tema. Y que hay una superintendencia que es la que hace todo el tema de inspección, vigilancia y control a los gestores y a los operadores catastrales. Allí en nada tiene una participación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que, como le digo, hace la información geográfica, cartográfica, geodésica y obviamente el catastro a nivel nacional en cerca de 800 municipios del país. Doctor Marulanda, teniendo claro ya que usted dice, mire, yo solo presté pues digamos como un servicio técnico a esa empresa, ya no hago parte de esa empresa, ya ahora soy el director del ICAC. Teniendo eso claro, sí es cierto que ayer que exponíamos la situación de Soacha y hace algún tiempo exponíamos la situación de Cundinamarca, empezaron a escribirnos muchos oyentes, a decir, oiga, en mi municipio ha pasado lo mismo, a nosotros nos subieron el impuesto predial casi que 5.000% por cuenta de la actualización catastral. Esa gente que le está pasando eso, que recibe y que ve una irregularidad en esa actualización, ¿qué debe hacer y cuál es la respuesta de la institucionalidad? Aquí, Camila, hay un tema muy importante frente a esa pregunta y hace parte tal vez de las lecciones aprendidas que tenemos en la institucionalidad catastral una vez se empieza a implementar este modelo nuevo de catastro con enfoque multipropósito. Primer tema es que están separados en términos funcionales las labores de quien hace la actualización catastral y quien define el avalúo catastral y la que hace todo el tema de la gestión del cobro del impuesto predial. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, el IGAC entrega la base gravable del impuesto predial y el municipio o los municipios son los encargados de calcular efectivamente el impuesto. Hay dos medidas hoy que deben aplicarse para poder mitigar la gran diferencia que hay entre los incrementos del avalúo catastral que le quiero contar.
Hay municipios de más de 30 años sin que se hiciera procesos de actualización catastral. 15 años en promedio están sin actualizarse catastralmente los municipios. Encontramos, por ejemplo, en algunos municipios de Boyacá, incrementos de entre el 1.000 y el 2.000%, porque estaban pagando impuestos de 15, 12.000 pesos para predios que hoy están en el mercado valorados en 30 o 40 millones de pesos hectárea. Pero bueno, eso es un poco parte del tema y es como... Doctor Marulanda, lo que usted reseña es cierto, que es justo y además detrás hay todo este tema de la reforma agraria y es cierto, pero también se están presentando muchos abusos y le quería preguntar un poco por el tema de los incentivos y por el caso, por ejemplo, en municipios del Valle del Cauca, que acá lo hemos dicho y no sé si a sus oídos han llegado esas quejas, claro. Pues obviamente... Claro, obviamente que para los municipios y para los alcaldes pues es magnífico que recojan más de ese impuesto porque pues tienen más presupuesto, pero ahí se crea un incentivo perverso y lo que ocurrió por ejemplo en municipios del Valle del Cauca es que le contrataron a una empresa ese nuevo avalúo y algunos de esos avalúos los hicieron por ejemplo con drones. Y le aparecieron a personas de fincas que no son personas millonarias, pues unos avalúos absolutamente sobredimensionados. Entonces, ¿cómo atajar ese incentivo perverso del alcalde que quiere pues más impuestos, pero contrata una empresa pues que termina haciendo eso y gente que no tiene cómo pagarlo? Claro, para allá iba la explicación. Entonces, hoy hay dos mecanismos. Una es la ley 44 y otro es la ley 1995. Pero lo que encontramos es que se quedaron cortas y no permiten, digamos, separar de manera efectiva esos incrementos en el impuesto, en el avalúo catastral y están impactando directamente el avalúo catastral y están impactando directamente el impuesto predial, que es el que efectivamente le llega al contribuyente. Allí, ¿qué estamos haciendo entonces? El plan de desarrollo en el artículo 49 planteó el hecho de que el Gobierno Nacional Central, Ministerio de Hacienda, DNP, con el apoyo del IGAC, tiene que generar una serie de medidas que permitan mitigar este tema para asegurar dos cosas fundamentales: la equidad y la progresividad tributaria, de tal manera que a los contribuyentes no se les suba el impuesto predial en la misma medida en que sube el avalúo catastral. Tal vez ese es uno de los temas más importantes. Insisto, es retomar estas dos lógicas de estas medidas, pero cómo las profundizamos y las hacemos efectivas para que efectivamente la pequeña propiedad rural, para que el pequeño campesino, para que los ciudadanos de estratos 1, 2, 3 puedan efectivamente ser mitigados en este tema y que, como digo, en materia de progresividad y de equidad, paguen efectivamente en función de su capacidad de pago, teniendo como variable proxy para esto el avalúo catastral, efectivamente, que puede ser un elemento que nos permita efectivamente definir esto. ¿Qué hicimos en Bogotá en el año 2007 cuando yo era director de Catastro de Bogotá? Entendiendo que estaba pasando esta misma situación y es tal vez parte de la lección aprendida que podemos implementar acá. Era hacer una tabla de progresividad según la cual así el impuesto predial subiera al 1.000, el 2.000, el 5.000%, como ustedes anotan allí, que seguramente no es tan así, pero en esa medida pudiéramos colocar un tema para que el impuesto predial no subiera más del 8, el 9, el 10, el 15%, de tal manera que de manera progresiva pudiéramos ir mitigando este tema. Esta norma se supone que podría ser implementada hoy desde los consejos municipales, pero lo que hemos encontrado, sobre todo en el IGAC, en nuestra experiencia, es que a pesar de contarles a los alcaldes, a los consejos municipales, el impacto que va a tener este tipo de temas para que ellos tomaran medidas en sus estatutos tributarios, no logramos efectivamente este tipo de mitigaciones o no lo hemos logrado de manera efectiva. Por eso el Gobierno Nacional, entendiendo que esta política pública es fundamental, ya no solo para lo tributario, sino para la seguridad jurídica, para todo el tema del ordenamiento y el desarrollo territorial. Tenemos un objetivo que es el tema de ordenamiento alrededor del agua. No podemos sacrificar temas como el ordenamiento territorial alrededor del agua, temas como la seguridad alimentaria, temas como la convergencia territorial por este tipo de temas. Entonces, tenemos que ser conscientes que tenemos que pagar sobre temas justos el impuesto predial, mitigado de esta manera, con la capacidad de pago efectiva de los contribuyentes, con una norma que estamos auspiciando entonces desde el Gobierno Nacional en un proyecto de ley que vamos a presentar, pero adicionalmente tenemos que ver cómo desde acá hacemos este tipo de mitigaciones que muchas veces en los consejos municipales o en las alcaldías son difíciles de implementar. Claro, doctor Marulanda, pero como el proyecto de ley se va a demorar y este problema está latente y va a seguir en todo el país, yo le quiero preguntar qué va a pasar con la que fue su empresa, con Cityland Analytics SAS, porque finalmente ya la superintendencia dijo, ellos lo hicieron mal.
Lo hicieron mal, no solamente en Soacha, sino esto repercute también a que lo hicieron mal en Cundinamarca, donde también ustedes, cuando usted era parte de esa empresa, fueron contratados. En Cundinamarca hay en juego 50.000 millones de pesos. Pues ese es un tema que... Permítame, señor Marulanda. Y en Soacha cerca de 19.000 millones de pesos. Entonces, yo le quiero preguntar, usted como IGAC, hoy en día, ¿es el que habilita o deshabilita a un operador de catastro? Su empresa, la que usted creó en ese momento, es un operador de catastro. La superintendencia, que es la que vigila, como usted lo dice, y es la que sanciona, falló en contra de esa empresa y dice, lo hicieron mal y tienen que pagarnos 534 millones de pesos. Usted como director del IGAC, ahora, señor Marulanda, ¿qué va a hacer con la que fue su empresa? Pues en realidad, insisto, yo no soy socio de esa empresa hoy. La empresa seguramente tendrá que dar unas respuestas frente a los acusaciones. Y no, claro, usted no fue, usted hoy en día no es parte de la empresa, pero usted fue parte de la empresa cuando se hizo la actualización catastral, doctor Marulanda. Ayer mostrábamos un video suyo defendiendo en Tabio la actualización catastral. O sea, usted sí hizo parte de lo que quedó mal. Por eso se lo pregunto, porque eso es lo que quiere saber la gente, porque la gente dice, ahorita el señor tiene el poder, está en el IGAC, es el que manda en el IGAC, es el que manda a todas estas operadoras, es el que tiene la capacidad de habilitarlas o deshabilitarlas. Entonces, ¿usted qué va a hacer con Cityland? Porque aunque ahorita usted no forme parte, los errores ya están, y los errores están y se cometieron cuando usted se hacía parte. Pues eso es parte de lo que está en discusión, si está bien o está mal, insisto. Pero ¿cuál es la discusión, doctor Marulanda? Con todo respeto, le voy a leer lo que dice la superintendencia. La superintendencia dice, no aplicó las metodologías, estándares y procedimientos técnicos definidos por el IGAC en el manual de procedimiento. Lo está diciendo la superintendencia, que usted nos acaba de decir, que es la que lo vigila y es el ente superior. Sí, por eso la empresa tendrá que dar cuenta de ese tipo de temas. Y aquí quiero aclarar un tema, Diana, que es puntual. Quien deshabilita, y la única forma de deshabilitarse hoy formalmente, es que la Superintendencia de Notaría y Registro así lo haga. El IGAC habilita, efectivamente habilitó y ha habilitado 43 gestores, seguramente va a entrar en esa misma línea, con las lecciones aprendidas, con un problema que tenemos hoy que es latente, y es que de los 43 gestores catastrales que hay en este momento efectuando la operación, muchos no están reportando la información al instituto. Uno de los grandes problemas que tiene este país es que en realidad hemos perdido el gobierno de la información y que muchos de los gestores no están haciendo la tarea como debe hacerse. Lo que venimos es acompañando a esos gestores y reportándole a la superintendencia para que tome las medidas que le correspondan. En el caso de Cityland, en el caso de Soacha o en cualquier otro caso que ellos dentro de su competencia y de sus funciones legales tengan que hacer. Me parece que es lo que tiene que hacer el gobierno nacional y esta institucionalidad frente a cualquiera que no cumpla la norma. Insisto, Diana, ellos tendrán que, Cityland, demostrar, y Soacha, que hicieron bien o mal la tarea. Tendrán que defenderse frente a las acusaciones de la superintendencia, tendrán que decir cómo lo hicieron, por qué lo hicieron de esta manera, cómo lo hicieron de aquella manera, y justificar efectivamente si tenían o no razón al momento de aplicar estas u otras metodologías. Entonces, es esta empresa la que hará. Desde el IGAC estaremos pendientes nosotros de que los procesos que adelantemos los hagamos con el rigor, los criterios técnicos, etcétera, que exige la normatividad catastral vigente, y si la superintendencia encuentra algún tipo de error, etcétera, nosotros estaremos llamados, si estoy yo aquí todavía, a dar cuenta, y en cualquier momento a dar cuenta de que efectivamente todo lo que estemos utilizando en el instituto, bajo mi gobierno, se haga de la mejor manera y con las especificaciones técnicas que define el mismo instituto. Entonces, insisto, yo hoy no estoy allá, no sé cuáles son los argumentos que esgrime la superintendencia. Ellos son los competentes para deshabilitar, para sancionar, como lo están haciendo hoy, y es esa empresa la que tendrá que dar cuenta, y el municipio de Soacha, de las acusaciones que está diciendo la superintendencia que se cometieron en este proceso. Pues doctor Gustavo Adolfo Marulanda, director del IGAC del Instituto Agustín Codazzi, mil gracias por atendernos, por hablarnos hoy, porque después de lo que comentábamos ayer sobre el impuesto predial, sobre las actualizaciones catastrales, sí tenemos muchos mensajes de los oyentes que están experimentando esta situación, que reitero, y ayer lo decíamos, obviamente no es la mayoría del país, pero sí son colombianos afectados que ven que tal vez esa actualización se les hizo mal. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Un segundo, Camila, para rematar con este tema, y es que aparte
de esa lección aprendida, y disculpen, no le robo más de 2 minutos, de esa lección aprendida de la separación del impuesto predial del impuesto del avalúo catastral, que es fundamental y que en el que ya vamos a trabajar en la norma y que, Diana, se va a hacer este mismo año. Ahí hay un tema también o dos temas que son tal vez trascendentes en todo este proceso y dentro de este nuevo modelo. ¿Cómo hacemos para que la ciudadanía esté mejor informada y podamos ser mucho más efectivos en todos los procesos de socialización? Allí venimos trabajando con comunidades indígenas, con comunidades étnicas en general, con todos los afros y también con los campesinos para que ellos ayuden a adelantar esta tarea, a empoderarlos en este proceso de tal manera que con estas comunidades y desde lo local podamos efectivamente apuntarle a un catastro que sea mucho más efectivo. Y adicionalmente también en todo este tema estamos retomando la cobertura que desafortunadamente perdió el IGAC en los años anteriores, de tal manera que podamos efectivamente ser un instituto mucho más potente y que los procesos de actualización catastral en este país se hagan por la institucionalidad pública preferentemente. Eso es parte de lo que venimos trabajando, esos son partes de los mandatos que tiene este gobierno, de tal manera que podamos trabajar de manera transparente y mucho más efectiva, partiendo de la comunidad y generando unos procesos, tal vez lo más importante, además de la actualización, de sostenibilidad de estos modelos, para que no se nos vuelva a presentar 30 y 15 años en promedio sin actualización catastral y no tengamos este tipo de impactos en la comunidad. Doctor Marulanda, director del IGAC, mil gracias por estar con nosotros y feliz día. Camila, muchas gracias a usted, muy amables. Aquí seguimos atentos a cualquier inquietud que ustedes tengan, muy amable. Y tendrán que seguir atentos, claro que sí, Diana, porque pues obviamente seguimos recibiendo comunicaciones de los oyentes y gente que tiene estos problemas, pero es importante reiterarles que a pesar de que haya habido esa actualización catastral, el impuesto predial no puede subir más del 10% por año. Entonces, más del 10%, Camila, en algunos municipios, es según el número de habitantes, pero mire, le digo, hay una ley que es la 1995 del 2019 y esa ley es muy clara. Y dice, para el caso de los predios que no se hayan actualizado, como es este caso, porque por eso hay una actualización catastral, el límite máximo será del 50% del monto liquidado por el mismo concepto el año inmediatamente anterior. Eso quiere decir que estos municipios como el de Soacha o como los 25 municipios de Cundinamarca o como los del Valle que hoy tienen problemas, y él decía los de Boyacá, si no se habían actualizado los catastros, solamente después de la actualización los alcaldes podían subir hasta el 50%, pero eso evidentemente no pasó. Hay una falla en el manejo que hicieron los alcaldes de esta actualización catastral y hay una falla en las actualizaciones catastrales. Entonces a la gente se le sube no al 50%, sino al 500% y al 50%. Todas las actualizaciones, pero no en todas las actualizaciones catastrales. No en todas. Estamos viendo que hay algunos focos en donde hay errores de la actualización catastral. Correcto. Pero no podemos decir que toda la actualización catastral del país, que es necesaria, porque es cierto que en este país hay gente que tiene extensiones de tierras enormes y paga un impuesto predial irrisorio, y es uno de los grandes problemas que tiene Colombia, y por eso esa actualización era necesaria. No podemos generalizar que absolutamente todos están en ese error. Hay algunos casos puntuales y las autoridades tienen que solucionarlos. De acuerdo. Entre esos el IGAC y también la Superintendencia de Notariado y Registro. De acuerdo, y los que se evidencian ahorita son el Valle, Boyacá, lo dice el director del IGAC, Cundinamarca y pues Soacha, que es operador solito por aparte de Cundinamarca. Él no hizo parte de los 25 municipios de Cundinamarca, pero como parte de Cundinamarca, este municipio solito hizo su actualización y también le quedó mal. Blue, la alternativa.